Hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente al Rincón de Atso, lugar de podcast y videopodcasting realizado por el Grupo Sociedad y Estado Ángela María Fernández, que participa en el Centro de Estudios Históricos y el Instituto de Ciencias Sociales y Humanas de Doble Dependencia, con el CONICET y la Universidad Nacional de Mar del Plata. En la dirección, Francisco Colonna, productor ejecutivo, Max Van Haubart, diseño gráfico, Florencia Benítez, musicalización, Juliana Quiñones, y en la locución, Roque Colonna. Los distintos capítulos del Rincón de Atso los encontrarás en el canal de YouTube de Aportes de la Historia y en iVoox. Filmamos con una cámara Sony HXR MC88, grabamos con un equipo Zoom H6 y usamos la switchera ATEM Mini de la firma Blackmagic Design. Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo capítulo del Rincón de Atso, el número 68 que se está grabando el martes 16 de mayo del 2023. Si vos querés entender el trasfondo de la serie Succession de HBO, este video podcasting te va a dar algunas o muchas claves para entender el trasfondo que se discute finalmente en esta serie, Diana. Me acompaña Diana Duarte, directora del Grupo Sociedad y Estado y directora ejecutiva de la web Aporte de la Historia, que en este mes cumple 8 años en línea. Para este Fausto estrenamos nuevo diseño, gracias a Florencia Benítez, Max Van Haubart y Hugo Fiorentini por este refresco tan necesario de la página. Saludamos a nuestros amigos chinos que al verla tan interesante decidieron compartir la banda ancha que nosotros pagamos para que ellos vendan sus productos. Este capítulo tiene director Francisco Colonna. Por fuera de la presentación, me gustaría decir que ustedes lo que han visto durante estos 8 años es la gente que opera como motor, pero realmente el corazón de la web Aporte de la Historia es Diana. Wow. Agradecemos a Diana también haber incorporado a nuestro equipo al micrófono inalámbrico K35, que es el que tenemos puesto ahora. Nos evitamos 2 cables y la pila de nuestro antiguo y querido Boya. Le pedimos a Diana un Boya inalámbrico, No. estaba a $250. Diana decidió por uno de 10.000 pesos. Pero bueno, es lo que podemos. Esos son los recursos con los que se cuenta. Con los que se cuenta. Bueno, sumamos también al controlador de Zoom ZC-2 de la firma Hampusen, ideal para los que tengan videocámaras Sony, sean HD o 4K. ¿Sí? Sí. Por control remoto uno puede usar el Zoom o puede prender y apagar, subir el volumen y muchas otras cuestiones que realmente son muy cómodas. Quienes estén interesados en que empleemos nos escriben por privado y le contamos el porqué de la elección. Si algo que aprendimos después de 73 capítulos de podcast y video podcasting es que el sonido tiene que ser perfecto. Nosotros a lo largo de todos los capítulos experimentamos muchas configuraciones de micrófonos, Diana. Sí. Dice, y repito, experimentamos también en postproducción a través del software de edición. Tengo que hacer otra aclaración en estas parroquiales. Diana me mandó a cursar una tecnicatura en la Universidad de Villa María. La Universidad Nacional de Villa María. De Villa María, Universidad de Reciente Creación, que tenía un paquete muy interesante de propuestas virtuales que yo podía cursar dada mi lesión. Obviamente me dijo, elegí cuál te convenga más y por supuesto elegí mal, ¿no? Elegí mal. Es como andá a buscar 1 litro de aceite y volvemos con 1 litro de leche entera, pero bueno, sí, ya está. Todo colabora con la formación. Bueno, pero lo interesante que en el lugar equivocado que me metí, que es sobre distribución cinematográfica, tuvimos nuestra primer clase a Octavio Nadal, que para mí fue un descubrimiento magnífico, pero además una felicidad haberme equivocado.
Y digo porque a partir de la clase del profe se pensó este podcast y de la recomendación que él hace sobre la obra que vamos a trabajar. Como ustedes saben, el escenario del Rincón de Azo ha ido cambiando paulatinamente. Incorporamos muchas cuestiones que se publican por Twitter, Instagram o Facebook. En estas idas y venidas nos encontramos con la firma Corporio Speaker y vamos a dejar su link en la presentación del presente video podcasting en el canal de YouTube. La web de la firma es www.beckercorporeos.com.ar. El Instagram es Becker Corporeos. Y hablas vos con Cristian, responsable de la realización de este cartel corpóreo. Precioso. ¿Sí? El logo, recordamos, fue diseñado por Francisco Colonna. No lo puedo tocar, ¿no? No se toca. No se toca. ¿Y dónde lo vas a colocar esto? ¿Dónde se va a colocar? Lo vamos a usar para los fondos de ads, de historias coloniales. Lo vamos a utilizar para historias, para diálogos antárticos. También va a servir acá de fondo. No puedo tocar, ¿no? No. Con guantes. Con guantes. Tenemos la versión negro-blanco también. Ah, sí. Claro. Que no me lo dejaron tocar. O sea, llegó y me dijeron, esto no se toca, pero bueno. Ahí queda. Bueno, terminando las parroquiales, vamos a tratar el texto Cultura Mainstream de Frédéric Martel. Obviamente nos vamos a enfocar en la introducción, en los capítulos que tanto yo como vos elegimos. La orientación que le vamos a dar es para un público amplio. Igualmente estimo que serán de mucha utilidad para los graduados de las distintas disciplinas en ciencias sociales, como los alumnos que la están cursando. Fue publicado por Taurus en el 11, consta de 450 páginas y 15 capítulos divididos en dos partes. En la primera analiza la maquinaria del entretenimiento en Estados Unidos y en la segunda lo que él denomina la guerra cultural mundial. El objeto del texto es explicar cómo funciona la industria del entretenimiento e invitamos a todo el público a leerlo, ya que nos ayuda a comprender esta industria y bueno, lo tengo que decir medio brutalmente, nos da algunas claves para abordar esta cuestión sin vender humo o hablar al pasar. Yo tengo ahí el índice al correr. Está dividido en dos partes. La primera parte es, el primer punto es Jack Valenti o el lobby de Hollywood, los multicines, el estudio Disney, el nuevo Hollywood, todos los indies, incluido Indiana Jones, la invención de la música pop, Pauline Tina Anopra y la Universidad del Mainstream. La segunda parte, que es la guerra mundial, es Kung Fu Panda, China frente a Hollywood, de cómo Bollywood parte a la conquista del mundo, Lost in Translation, la geopolítica de los dramas, culebrones del Ramadán y otras telenovelas, de cómo Al Jazeera se ha convertido en la cadena mainstream del mundo árabe, el príncipe de los medios del desierto, la cultura anti-mainstream europea. Con conclusiones y tal y cual. Bueno. Sobre el autor, Diana, tantísimas cosas para decir. No vamos a ampliar. Tiene una formación muy importante en el campo de la sociología y las ciencias políticas. Su director de tesis doctoral fue Pierre Rosan Vallon. Señores. Nada más ni nada menos. Bueno, ¿qué tal? Ahora Martel pretende explicarnos cómo funcionan las industrias de creación de contenidos en esta era digital. Y nos señala en la intro que está interesado en los contenidos y los formatos del negocio del entretenimiento más que la industria cultural. Analiza también el flujo de contenidos que genera una nueva cartografía de intercambios culturales y se convierte en una batalla por la producción, distribución y exhibición de los contenidos en la era digital. Entonces, para el autor, y cito, Cultura Mainstream es un libro sobre la geopolítica de la cultura y los medios de comunicación en el mundo. Esta obra sobre la globalización
del entretenimiento se interesa por los pueblos cuando no trabajan, lo que se denomina su ocio y entretenimiento. Bueno, le dejo el paso a Diana. Muy bien. Bueno, buenos días o buenas tardes a todas y a todos. Como siempre saludamos, dependiendo, o buenas noches, dependiendo del momento en que escuchen este podcast. Al comienzo de la introducción, como marcaste vos la composición del texto, el autor ya nos señala dos autores conocidos por el público especializado, que gracias a los divulgadores tienen cierto reconocimiento de las teorías que han elaborado para un público más general. El primero es el conocidísimo Samuel Huntington, conocido por su teoría del choque de las civilizaciones. Martel nos dice de manera simplificada, no es objeto, por supuesto, de la introducción de hacer una expansión sobre, una explicación expansiva sobre Huntington, que las civilizaciones se enfrentan en nombre de unos valores que reafirman la identidad y la cultura, y no solamente los distintos intereses. Es un choque entre Occidente y los otros. Esa es la explicación que Martel hace de Huntington. Sí. El otro intelectual al que apela Martel es Joseph Nye, que apunta a las complejas interdependencias en el mundo globalizado. Entonces, si nos permiten, vamos a rescatar, porque la palabra globalización acá va a aparecer una y otra vez, de manera cuasi permanente, vamos a rescatar una definición que la usamos en otro contexto, parece muy lejano, siglo XVI, y con otro tipo de artículos, ¿no? No servicios, pero sí eran bienes, que fue cuando hicimos el podcast sobre el texto de Hausberger y Bonialian, ¿no? Sí. Consideraciones sobre el comercio y el papel de la plata hispanoamericana en la temprana globalización, siglo XVI al siglo XIX, que se publicó en ese momento en Historia Mexicana en el año 2018. Y para recordar, te voy a pedir, por favor, Carlos, si puedes leer la definición de globalización que habíamos visto en ese momento. Dale, Diana. Entendemos por globalización de forma pragmática el proceso de construcción de un amplio entramado de relaciones de diversa índole, las que en su conjunto cubren el globo e impactan el desarrollo de sus partes. Los mecanismos de conexión han sido varios, como las ciencias, la expansión imperial, la misión, la movilidad humana y el flujo de información y de bienes. Los vínculos largos, globales o globalizadores se establecen por lo general en un contexto de competencia y de conflicto. Muchas conexiones tienen un alto grado de institucionalización, reglas establecidas para promover intereses particulares y excluir posibles competidores. Al mismo tiempo, la imposibilidad de un control eficaz ha dejado grandes márgenes, tanto a las relaciones ilegales e informales como a las agencias de los actores históricos. Cierro la cita. Bien. Entonces, gracias. Dale. Es importante esto y principalmente hay dos palabritas que no son menores: competencia y conflicto, que pueden tener un significado para la época de estos autores, pero que uno cierra perfecto porque esas dos palabras perfectamente las podemos incorporar en este contexto contemporáneo, y que esa esgrima es distinto, pero está, ¿no? Y se ve en la serie. Y se ve en la serie, ¿no? Entonces, la serie Succession, sobre la cual mucho se ha hablado, si nosotros lo tomamos como una flor y sacamos varios pétalos de alrededor, que son, bueno, las intrigas familiares, esas cosas no nos interesan, pero sí lo que uno observa es lo que nosotros vamos a analizar. Acá hay una competencia por contenidos y una forma de presentarse
culturalmente frente al mundo, o por lo menos ser la presentación ante el mundo. Volvamos a Joseph Nye. Él sostiene que es el poder cultural en términos del soft power, o sea, diríamos el poder blando, mal traducido, el que debe primar e influir en los asuntos internacionales de Estados Unidos y no a través de la fuerza militar, económica e industrial, que es el que se denomina el hard power. Entonces el soft power, como dijimos recién, la serie Succession, que en realidad es una familia multimillonaria, empresaria, que tiene cruceros, parques de diversiones, pero tiene canales de noticias y tiene una productora de películas. Y lo que se observa, más allá de los beneficios que se quieren obtener, que te vendo en tanto, que te vendo el paquete accionario, que aquí, que allá, y se ve, tienen permanentemente un contacto con otras familias poderosas del medio, con empresarios europeos, aparece en el medio un danés, un sueco, ahora no, aparecen empresarios indios, y uno no lo ve clarito ahí, pero cuando lo lee Martel es como que encuentra otras explicaciones. Y en realidad esa competencia por comprar medios y productoras está en el fondo de esta explicación, es poder tener ese soft power y presentarse frente al mundo, ¿no? Entonces está esta cuestión respecto a las películas. Uno de los hijos había hecho una película y le pareció espantoso. Roman hace una película. Hace una película y a los chicos les parece fantástica. Y él todo el mundo. Sí, y él está odiado. Cuando leen las estadísticas, sí, la información que le va llegando, sabe que es un éxito global. Y él no le puede encontrar una motivación para estar contento con esa película. Sí. Dice, el soft power entonces es la atracción y no la coerción. Y la cultura norteamericana está en el corazón mismo de ese poder de influencia, tanto si es high como si es low, o sea, si tiene un impacto fuerte o un impacto más débil. Tanto en el arte como en la industria del entretenimiento, tanto si se produce en las universidades de la Ivy League o de Hollywood. Nye apunta a las masas globalizadas y las dinámicas que llevan adelante los grupos mediáticos internacionales. Esa influencia está reforzada por los tanques de Internet, Google, YouTube, MySpace y Facebook. Vamos a indicar las preguntas que el autor nos propone para poder reflexionar. Cito: ¿son pertinentes en definitiva esas famosas teorías de Huntington y Nye en materia de geopolítica de la cultura y de la información? ¿Las civilizaciones han entrado inexorablemente en una guerra mundial por los contenidos o dialogan tal vez más de lo que la gente cree? La pregunta es, ¿se ponen de acuerdo sin que lo sepamos? ¿Por qué domina el mundo el modelo estadounidense de entretenimiento de masas? Este modelo, que es estadounidense, ¿se puede reproducir en otros países? ¿Cuáles son los contramodelos emergentes? Otra pregunta. ¿Cómo se construye la circulación de los contenidos por todo el mundo? La diversidad cultural, que se ha convertido en la ideología de la globalización, ¿es real o se descubrirá que es una trampa que los occidentales se han tendido a sí mismos? Entonces, reflexionando, ¿no? Una de las primeras que podemos hacer respecto de estas preguntas, cuando uno estas preguntas las aplica a la serie, como dijimos anteriormente, encuentra parte de esas respuestas y otras le quedan por resolverlas, ¿no? O sea, las preguntas lo que están haciendo es interrogar a la serie. Y ahí encontramos las respuestas a esas preguntas.
siendo lo particular de esto, siendo que el libro es del 11 y la serie es precisamente una década después, pero perfectamente vos se las aplicas y empezás a obtener vas a obtener varias respuestas muy interesantes. Una primera respuesta que recibe el autor es la que le señaló en una de sus tantas entrevistas el emir de Qatar, al decirle al propio Martel: creemos en el matrimonio de las civilizaciones, no en el conflicto de las civilizaciones. Sin embargo, en Mumbai, en Egipto, en Hong Kong, los representantes de las cadenas de información y entretenimiento afirman estar en condiciones de disputar su presencia cultural frente al soft power de los norteamericanos. Una pequeña digresión. Si uno va observando la presencia de los distintos canales de noticias en las grillas de los servicios de televisión por cable, y si uno no quiere adherir a esas grillas, está libremente, tiene la capacidad de ingresar a internet y buscar cualquier cadena de noticiosa. Entonces, es más que interesante cuando los que somos, perdonen, mucho más viejos, cuando llegó el cable, en la grilla del cable lo único que figuraba así como toda una novedad era CNN en español. Después fue apareciendo Bloomberg, la televisión francesa, la televisión alemana, la televisión inglesa, la BBC, pero en su momento era la única. Sí. El autor señala que frente a la presencia estadounidense y europea empiezan a tener mayor peso esos nuevos flujos mundiales de entretenimiento. Como vos dijiste al principio, Carlos, se está dibujando una nueva cartografía de los intercambios culturales. Entonces, hay un efecto de atracción, pero también de repulsión con el modelo norteamericano. Y cito la afirmación que nos señala Martel: las tensiones entre una afirmación identitaria regional y una búsqueda de éxito planetario, las dificultades para defender unos valores en un mundo en que los contenidos se están globalizando. También aparecen muchas desigualdades entre países dominantes y países dominados. Algunos emergen como productores de contenidos, otros se ven sumergidos por los flujos culturales mundiales. Entonces, las industrias creativas ya no son hoy un tema exclusivamente estadounidense, sino que son un tema global y, como hemos visto, con una fuerte competencia. El autor nos va a explicar el plan de batalla, por ejemplo, ¿no? Va a citar algunos ejemplos. El plan de batalla de Rupert Murdoch. Esa es la familia de Succession. Exactamente, la familia de Succession es la ficcionalización de la historia de la familia de Rupert Murdoch. Pero también, por ejemplo, como los multimillonarios indios y saudíes contra Hollywood. En este desarrollo, el autor entiende que el tema está atravesado por una ruptura generacional y tal vez un cambio de civilización. Y esto es importante señalarlo, porque para la realización de este libro, el autor ha viajado durante 5 años para realizar más de 2.500 entrevistas. Son fuentes de primera mano y he evitado las declaraciones en off. Vamos a destacar uno de los obstáculos que el autor tuvo en las entrevistas y que él lo señala como una cuestión muy paradójica: el acceso a la información por parte de la industria del entretenimiento norteamericana. Y ese obstáculo estaba en los PR people, que nosotros llamaríamos la gente de relaciones públicas, ¿no? En la traducción, quienes en lugar de facilitar la comunicación, en realidad estaban para impedirla.
y no para difundir información, sino para retenerla. Se concreta una cultura del secreto y a menudo de la mentira, y eso es, como nos señala Martel, no nos dice mucho a favor de los Estados Unidos. Bueno, esta es una apretadísima pero interesante aplicación de esta jugosa introducción. Así que ahora va a continuar Carlos. Hemos elegido cada uno un capítulo diferente y él optó por el de los multicines, o como él lo llamó, el capítulo del pochoclo, ¿no? Bueno. Así que bueno, te escuchamos. Dale, Diana. Vos sabés que yo elegí este capítulo porque me permitía también, y es lo que voy a hacer, comparar con un desarrollo que se está dando en las industrias que producen libros. En primer lugar, la desaparición de esas librerías que tanto disfrutábamos y hoy queda relegada a la venta de saldos en la Avenida Corrientes. Era, no sé si coincidís conmigo, la satisfacción de buscar y encontrar. Sí. Podemos observar cómo los negocios de exhibición y venta de libros están cambiando y los tanques de la industria de venta de libros están ubicados hoy en un shopping o Amazon. Y vos sabés que yo estaba recordando que nuestro primer libro que compramos por Amazon, que nos pareció increíble, fue Bandidos de Slata, de Richard Slata, que está por ahí. Está acá. Bandidos, hace más de 25 años, sí. No podíamos ubicarlo en ninguna manera y bueno, lo conseguimos. Amazon mostró la ambición de desplazar la exhibición y venta de libros. Bueno, entonces creo que va a ser muy dramático cuando el viejo y querido papel con sus cuadernaciones vaya siendo relegado por la hoja electrónica. Modestamente yo creo que esto no ocurrió porque hay una demografía generacional que todavía prefiere el papel impreso. Señalo impreso, Sí. El libro que comentamos, el de Martel, es bimodal, es decir, impreso en tinta, en papel y demás en red. Lo demás, ¿no? Lo demás se amplía en la red. Eso evitó al autor las citas y otras cuestiones que se encuentran en línea. Hay también un punto que a mí me gustaría señalar que es la copia de libros. La copia de películas, la copia de libros, la copia tema de del copyright. Claro, exactamente. Muchos aman el papel, pero también copian libros. Es como una actitud frente hasta la obra intelectual de un autor. Si vos te fijás, todas las facultades de la República Argentina tienen fotocopiadoras. Bueno, sin ir más lejos, nosotros acá nos ponemos a buscar en internet, claro, PDF de libros para leer, y sin embargo vos te trasladás y no pasa nada, nadie te viene a golpear la puerta de tu casa. Pero lo cierto es que si vos te trasladás o a América del Norte, en el sentido de Estados Unidos, Canadá, o te vas a Europa mismo y te pones a buscar algún PDF que no esté habilitado porque vos lo hayas comprado, es un problema. Te metes en un problema serio. Sí. Por eso, por lo general, lo que se trata, cuando salen fuera de los lindes satelitales de América del Norte o de Europa, muchas veces se llevan en pendrive grabados cosas para que ni siquiera en nube, ojo, sí. En pendrive para poder leer. Sí. Bueno, y esto Diana, en definitiva, es lo que realmente ha puesto en crisis a la industria editorial. Lo que pasa es que, lo que pasa es que acá se explica por otro lado, pero bueno, realmente la crisis de la industria editorial está en la piratería, ¿sí? Sea en la piratería electrónica o en fotocopia. Pero pensemos nosotros que con esta nueva modalidad, es cierto, vos tenés una economía de la edición, del transporte, de la logística, de la comercialización, al pasar a la versión del libro online, claro, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el grupo,
los libros que hemos empezado a hacer los hemos hecho por factura bimodal, los más nuevos. Los hemos maquetado nosotros. O sea, tiene libro acceso, porque bueno, son producidos dentro del grupo y eso es de lectura libre. Pero bueno, no todos todavía han incorporado. Ahora creo que algunos colegas lo han empezado ya a asumir, pero pensemos en términos actuales. ¿Cuánto te puede presupuestar alguien para maquetarte el libro, para pasarlo online y andar a pedirle a un taller de impresiones? ¿Cuánto sale? Realmente son fortunas. Pero bueno, está esta cuestión de la portabilidad y bueno, y una nueva generación, así como hay una demografía generacional que quiere ir por el papel, hay otra generación que no quiere saber nada con tener todo esto que tenemos nosotros alrededor, que es una biblioteca, y lo quiere tener todo en una nube. Bueno, eso es un cambio que tenemos que asimilar. Sí, es verdad eso. Pero esa industria venía cambiando dramáticamente, como dijo Niana, desde el momento que las computadoras nos permitían a nosotros maquetar nuestros propios libros, pero fue aún más dramático cuando los diarios empezaron a ser maquetados en los ordenadores e impresos en conexiones terminales remotas. Ejemplo, un diario se armaba en un estado y se imprimía en otro, ahorrando los costes de traslado, y muy pocos reflexionaron sobre ese fenómeno que ya tiene una larga duración de más de 30 años. Bueno, hubo un diario acá en Argentina, hubo un diario que tenía una única sala de prensa y imprimía para Capital y zona de influencia y hacia el norte argentino, y había puesto una terminal de impresión en la Patagonia. Sí. Ya está, basta. Los más viejos van a saber de quién estamos hablando. Hace unos días cerró nuestro querido kiosco de diario en Dorrego y La Prida, punto de encuentro de muchas miradas, el de mi niñez en Santa Fe y Bustamante, o el de la compra obligatoria del Villiquen en Viruti y Bustamante. Hace mucho tiempo, Diana, que ya no están. Más allá de la nostalgia, lo cierto es que los dispositivos electrónicos, como el teléfono o la tablet sumado a la red de internet, hicieron lo suyo en ese cambio de hábito de los lugares de exhibición y venta. Si me permitís, chiquitito, sí. Así como vos señalaste tu kiosco, tampoco está mi kiosco de infancia, donde yo compraba anteojito y antifaz. Claro. No está más. Y es dramático lo que estamos viendo en términos de verlos levantar esos locales que ya no tienen ninguna rentabilidad como exhibición y como venta, pero que además la comercialización de los diarios a partir de esos dispositivos se hacen de manera electrónica y se evitan una cantidad de costos que son infernales. Pero bueno, entre la industria del libro, la industria del diario, aparece también lo que va a suceder con la exhibición cinematográfica. No estoy hablando de producción cinematográfica, la exhibición, sino de la exhibición. Con los cines pasó lo mismo. Vamos a encontrar muy pocos en la calle Lavalle o en la misma Mar del Plata. Un recuerdo para el cine San Martín. Ahora se han instalado cómodamente en los shopping o en las grandes cadenas de mall de todo el mundo. Es una exhibición de la industria cinematográfica a escala global que empezó muy tempranamente en Estados Unidos hace 40 años. La industria cinematográfica de exhibición se benefició enormemente de estas catedrales del entretenimiento, como lo señalaba Bourdieu. En Estados Unidos, este cambio fue muy importante. Las salas de cine se trasladaron a los shopping de los suburbios, ¿sí? Sí. De las grandes ciudades, pero también se instalaron en regiones remotas a la que Martel señala los suburbios del suburbio. Son diseñados en términos de arquitectura de aeropuertos, es el punto de seguridad para las personas mayores, jubiladas y adolescentes, que son el 30% del público del mercado, pero también es cierto que las ciudades en Estados Unidos no están creciendo desde hace mucho tiempo.
Los suburbios lo hacen muy lentamente, pero el crecimiento de los suburbios crece sin parar. Por eso estas cadenas de cine o de mall se han instalado en los suburbios de los suburbios. En muchos lugares ha vuelto a renacer el autocine que se ha instalado en el estacionamiento de esos malls. Pero el negocio no es la proyección cinematográfica, nos dice Martel, increíblemente, sino la venta del popcorn y el lobby que hay político a través de la producción de popcorn para la industria cinematográfica. O sea, el pochoclo. Exactamente. O sea, han determinado que el 90% de las personas consumen este producto antes del film, un 10% durante el film y 0% cuando la película termina. Y esto es un cambio cultural que se está tratando de incentivar. Lo que dice Martel es que la entrada cuesta $2, pero si vos la comprás con $3.50, te llevas también el paquete de pochoclo. Pero si lo compras separadamente costaría $5. O sea que estas dos industrias, la de la producción de maíz y la de las películas con su exhibición, está anclado en estos dos consumos. Una alianza estratégica. Exactamente, es una alianza estratégica. Que a mí me pareció bastante risueña, pero parece ser que para los exhibidores de películas no es tan risueña y que todo el negocio lo han anclado en estas catedrales de salas multicine y a través de estos productos comestibles. Pero también, Diana, un film puede ser consumido en casa. Y acá viene un cambio también dramático. Exacto. ¿Sí? Dramático, porque vos sabés que antes las películas se exhibían en el cine y tenían que pasar un determinado tiempo para ir al canal de televisión. Que eso también se convierte en todo un negocio de la venta de la producción cinematográfica, que tiene muchas raíces contractuales, que este profe con el que cursé el seminario nos explicó. Un ejemplo, ellos habían producido una película de dibujos animados en la Argentina, la compra una productora alemana, esta productora alemana le dice, bueno, nosotros en determinado tiempo, en determinados canales, vamos a pasar este film argentino. Pero además lo vamos a tener que traducir al alemán. Entonces pagaron por la película, por la distribución de la película, por el tiempo determinado, pero también por la traducción en alemán. 6 meses después, cuenta el profe, lo llama a la productora y le dice, mira, nosotros también lo queremos producir para la comunidad turca en Alemania. Dice, bueno, le dice el productor, ningún problema. Y el productor alemán dice, ¿cuánto nos va a costar la producción, la traducción al turco? Y el productor argentino dice, nada. ¿Por qué? Porque el productor argentino dijo, a él le cuesta costo 0 y a mí también, porque yo esta película, ahora que está traducida al turco, la voy a vender ¿en dónde? Claro. En Turquía. Bueno, este es el negocio de la exhibición de producciones de película que nosotros no vemos la escala atrás. ¿Sí? Y que Martel la señala muy detalladamente. Ahora, como dije, si un film puede ser consumido en casa, las innovaciones en los aparatos de TV no deja de sorprendernos, especialmente las funciones para conectarnos. Entonces ahí tenemos esta cuestión de la diferencia entre lo que se denominan las VOD, que son los videos on demand, sean VOD, o sea, y están después las AdVOD, que son Advertising on Demand, y después están las StreamVOD, que son Streaming Video on Demand. Es lo que nosotros consumimos. Nosotros consumimos VOD, AVOD y STVOD. Exacto. Mirá lo que aprendí, claro. Fue impresionante, pero bueno, y es de lo que nos está hablando Martel, ¿sí? Claro. Muy bien. Ahora tenemos este problema. Pequeño. Ahora hay feroces disputas
en la industria del cine sobre la exhibición de un film? ¿La sala cinematográfica o tu casa? Entendiendo que Netflix y otros de la industria ponen la plata para producir una película, pero también exigen derechos especiales sobre la exhibición. Está en peligro la industria del pochoclo, que no es un tema menor para un país productor de maíz. La industria cinematográfica, entonces, dice Martel, está mucho más viva que nunca. Lo que ha cambiado son las formas de exhibición y de comercialización de esos productos en la exhibición. Ahí está la cuestión. Ahí está la cuestión. Ahí. Con lo cual, no. Ahora yo voy a continuar con mi capítulo. Lo que demuestra es que tengo que admitir que era una total ignorante. O sea, uno ve pasar su realidad, se interesa por leerlo, pero cuando me insististe en la lectura del libro, yo dije, pero hay un montón de cosas que nos están pasando y que, o sea, las vamos asimilando de facto, pero no las reflexionamos. ¿Sabés lo que yo pensaba? Porque yo le decía al profe, bueno, yo soy de historia, le digo, yo dentro de la historia económica sé que hay un conjunto, aparte de actividades de investigación, y una de ellas es la historia de las empresas. Y si uno mira los estudios de historiadores económicos sobre historia de las empresas, hay una ausencia sobre estudiar esta cuestión. Y hubo medio una sorpresa en el público, le decía, bueno, nosotros estamos acercándonos a través de un sociólogo que también es cientista político, pero no tenemos la perspectiva de larga duración de este fenómeno de masas y cómo ha ido evolucionando. Digo, con todas las escuelas cinematográficas, el cine y la política y tantísimas cuestiones. Así que, muy interesante lo del pochoclo, nos gustó. Disculpen la digresión, pero estas maquinitas, hablando de tanta tecnología y cuestiones, se vuelven como se autonomizan. Son activas. Toman. ¿Sabes por qué te pasa eso? Porque yo te dije, tenés que utilizar el chat de inteligencia artificial para realizar el teléfono. Bien, válgame Dios esas cuestiones raras. Todavía no empezó eso. No, ese es otro tema. Bueno, en la introducción, Martel señala a dos hemisferios de la cultura del entretenimiento norteamericana. En un lugar está Hollywood y en el otro está el sistema universitario. Norteamericano. La Ivy League. Entonces, ahí lo que se ve es que hay una convivencia, ¿no es cierto? No convivencia, hay una complementariedad. Porque la convivencia sería vos ahí, yo acá, no nos molestamos. No, los dos estamos trabajando juntos al mismo momento. Entonces yo tomé el capítulo que hace referencia a la University Southern California, la UCC, de ahora en más, ¿no? Sí. Que es muy envidiada por las otras universidades que intentan o que se vinculan con Hollywood. Y Martel dice... Con directores cinematográficos canónicos de la industria del entretenimiento. Entonces, dice Martel, la University Southern California, ¿no?, tiene una complicidad con Hollywood. Sí. Y para citar, más allá de gustos, pero lo cierto es que de esas aulas salieron directores como Frank Capra, Francis Ford Coppola y George Lucas. Sí. O sea, de entretenimiento no les podemos negar. No. Los gustos cinematográficos de la industria, claro. Ahora, los gustos cinematográficos corren por otro carril. No, por favor. Las industrias creativas, que es él no habla de industrias culturales, él habla de industrias creativas, habla Martel, están compuestas por el cine, la música, la edición e internet. Y todo eso está fuertemente no vinculado, desarrollado, pensado y fomentado dentro del sistema universitario de los Estados Unidos. No todo, una parte.
Y hace una muy breve raconto cuantitativo. Estados Unidos tiene 4.000 centros de enseñanza superior. De eso, 1.400 son universidades. Estados Unidos invierte el 3% de su PBI en su sistema universitario, en tanto que Europa utiliza el 1,5% de su PBI sobre su sistema universitario. Contrario a lo que nos imaginamos, el 77% de las universidades norteamericanas son públicas. Están financiadas por los estados en donde están radicados, donde se encuentran. Por ejemplo, la UCLA, Berkeley, sabemos, sí, California. La Universidad de Texas, cuya sede es Austin, ¿no? Sí, que cuenta con ingentes recursos. Y después tenemos asociaciones sin fin, las otras que son asociaciones sin fines de lucro, como pueden ser Harvard, Yale, Stanford y la propia University Southern of California, la que está vinculada a Hollywood. Por supuesto, señala el autor, los estudios son costosos, la matrícula cuesta de entre unos $20.000 y unos $40.000 anuales, pero los estudiantes poseen un sistema de becas o lo que se llaman empleos remunerados. Trabajan dentro de la propia estructura para poder financiar esos estudios. En Estados Unidos, el 82% de los jóvenes tienen estudios superiores. ¿A qué se refiere? Tienen diploma con estudios de 3 años. Pero ese fragmento está disminuyendo paulatinamente. ¿Por qué? Porque luego continúan con una capacitación superior, o sea que el pequeño disminuye. En tanto, en Reino Unido es el 59%, en Francia el 56% y en Alemania el 48%. El sistema universitario cuenta con editoriales, salas de cines, teatros, museos, galerías, festivales de cine, bibliotecas, radios. Todo esto está interconectado e interactúa en esta creación permanente de las industrias, valga la redundancia, creativas. En la UCC, en la Southern, todos los profesores son profesionales de la industria del cine y de la televisión, señala Elizabeth Dallery, que es la rectora. Cuenta con una escuela de cine donde hay 1.500 estudiantes. No es una escuela de actores. No, es cine. La especialidad son el business del entretenimiento, sí, la realización, lo digital, el montaje y el sonido. En el departamento de producción hay 150 profesores, de los cuales 50 son de tiempo completo, nosotros le llamaríamos acá dedicación exclusiva, para atender únicamente a 600 estudiantes, uno cada 4. ¿No? ¿Qué tiene a disposición un estudiante en esta universidad? Cada uno tiene un despacho personal disponible a las 24 horas. La UCC mezcla permanentemente la teoría con la práctica para realizar sus películas. Entonces, el estudiante de producción coordina un proyecto profesionales y lo filman los que son estudiantes de cámara. Los estudiantes de edición, ¿no es cierto?, ven cómo se hace el montaje y, por ejemplo, utilizan equipos ultramodernos que son regalos que le hacen Sony, Hewlett Packard e IBM. Ahora, si nosotros pudiéramos conseguir un microfonito nada más. Con eso, y acá, y recién empezamos. Sí. Hay una cantidad innumerable de films. Todos los exámenes y diplomas consisten en la presentación de un producto cultural final. Sí. Los estudiantes reciben un presupuesto promedio de $80.000 para hacer un film, financiado por el Departamento de Business de la University Southern California, donde los estudiantes productores recaudan fondos para los estudiantes directores. Se organizan a través del Festival Office, con actores profesionales que son coordinados por la William Morris Agencia. Pero por supuesto. Y en especial
toda esa producción es administrada por Sundance, ¿no? Que para nosotros el Sundance Festival sí nos suena, que es la versión independiente de Hollywood. En inglés se le dice la indie version, ¿no? ¿Sabés que me estoy acordando? Y para muchos que vieron la película de Doors, sí, gran parte de los primeros momentos del músico transcurre en esta escuela de cine, porque él estudiaba cine, y además en ese festival que Diana señala. Entonces, Sundance recibe por año centenares de films con historias sorprendentes y diferentes, escritas por jóvenes latinos, afroamericanos y de los grupos de distintas diversidades identitarias. Ahí, dice Martel, está verdaderamente la nueva sangre del cine de los Estados Unidos. Dice y lo reafirma Jeffrey Gilmore, que es el director de Sundance. Pues es que estaba pensando en Scorsese, que su primer film fue financiado por su universidad, es un film de terror. Y Stephen King dijo que es el mejor film de terror que él vio, es del año 62. Y Lucas va a ser su primer film de ciencia ficción en el año 68, TXC. Con un gran actor que se prestó a esa licenciatura, para trabajar en la licenciatura de Scorsese. Acá por una cuestión de tiempo no lo puedo, pero Martel señala muchas veces como actores que nosotros los tenemos como en los tabloides grandes, les gusta ir a colaborar con estos estudiantes para poder desarrollar los proyectos. La clave del sistema cultural americano es la cantidad de vasos comunicantes entre las universidades y la cultura underground que los rodea. Claro. Pequeñas galerías de arte de las propias universidades, centenares de radios y TV libres en los campus, miles de festivales de cortometraje, las salas de teatro experimental, talleres de escritura creativa. A esto, Martel señala, se lo denomina la street level culture, o sea, el nivel de la cultura de calle, de la cultura callejera, que mezcla géneros y es difícil distinguir el profesional del aficionado, el participante del observador, la homogeneidad de la diversidad, el arte del comercio. En los campus hay un gran dinamismo cultural. Dice, es una cultura caótica, desenfadada, confusa e independiente. Pero todo esto contribuye a la cultura mainstream, de masa, que es el objeto del libro de Martel. Entonces, ella observa, bueno, acá hay investigación y desarrollo, o sea, tampoco son libres pensadores que caminan libremente por los parques. La universidad tiene toda una línea de investigación más desarrollo. Los estudiantes se encargan de la investigación y los mayors, ¿no? O sea, los señores, los que ya tienen experiencia, se encargan del desarrollo. Hay reglas de colaboración entre la universidad y la industria. Por ejemplo, el copyright de los films y las patentes de las innovaciones que se realizan en el campus son propiedad de la University Southern California y no del estudio que la financie. Las escuelas de cine poseen estudios digitales tan profesionales como los de los estudios mayors hollywoodenses. Como Lucas lo que hizo. Y eso se debe a que los equipamientos son financiados por los estudios como los de la University Southern California, por George Lucas, por los de la UCLA. Por ejemplo, en el caso de la UCLA, el que aporta es DreamWorks. Lucas le aporta a su universidad de origen. Pero las universidades mantienen muchos lazos con las startups del entretenimiento y de lo digital. Ejemplo, los de California se vinculan con Silicon Valley y los de Harvard y el MIT
¿no es cierto?, del el Massachusetts Institute Technological con las sociedades del corredor TECH de la carretera 128. Los estudiantes creen que más tarde que temprano se está produciendo la desmaterialización del cine, que eso está al caer, y ruedan sus películas con pequeñas cámaras de 8 y 16 milímetros de video digital, ¿no es cierto?, cuyo precio es accesible y la facilidad de manejo multiplican los proyectos y la creatividad. Pero la mayor riqueza, después de recorrer más de 50 campus, dice Martel, es la diversidad étnico y cultural y nacional de atraer estudiantes de todo el mundo. Es uno de los elementos cruciales del modelo cultural estadounidense. Y en esa diversidad cultural, dice, es donde él empieza a hacer un recorrido internacional, ya no los 50 campus norteamericanos. Por eso, fíjate vos, analiza también el flujo de contenido que genera una nueva cartografía de intercambios culturales y se convierte en una batalla por la producción, la distribución y exhibición de los contenidos en la era digital. Entonces, por ejemplo, estuvo en la Whistling Good International School, en el complejo Film City, que se encuentra a 1 hora de Mumbai, en la India. Dice, hay 300 estudiantes, todos con la misma remera, con el nombre de su escuela, como si fuera un campus norteamericano. Muchos, claro, todos, Bollywood, la mayor parte de ellos andan deambulando, dicen, con una MacBook Pro, con software de montaje y un iPhone en su bolsillo. El sueño de todos los estudiantes es ir a estudiar a Estados Unidos, dice John Lee, que es un norteamericano expatriado que dirige la escuela de cine, una de las más reputadas de Asia. Ravi Gupta es el rector de la escuela, es indio, pero está fascinado por Estados Unidos. Dice, las clases en esta escuela se dan en inglés. Es la única lengua en común a todos los indios. Queremos que nuestros alumnos sean competitivos en los mercados asiáticos, ya sea Singapur, Hong Kong, Japón o China. Pero el inglés además es la lengua de las técnicas del cine, de los software, de las herramientas digitales. Todo es estadounidense, dice Gupta. India, China, Corea, Taiwán son una fuerte atracción para las industrias creativas en general, pero en especial para el cine. En tanto, Sharman Deshel es director del Centro Cultural Boulevard des Arts en Yaoundé, Camerún. Ahí Martel pasa a África. Me señalaba, creíamos que la cultura era un medio para frenar el éxodo rural. Acá vamos al tema de los suburbios. Pero ha sido un boomerang. La cultura y el entretenimiento contribuyen al éxodo. Los jóvenes buscan partir a las principales capitales africanas. Estamos hablando de Camerún. Luego ir a las capitales europeas. Pero finalmente su objetivo último es llegar a Estados Unidos. En el sudeste asiático, en América Latina, en Europa Central, en Europa Oriental, en última instancia, Estados Unidos se alimenta de esas migraciones y saca partido de esas innovaciones, de las propuestas, de las creaciones que hacen los estudiantes más brillantes de las zonas emergentes. Las universidades estadounidenses y el dispositivo cultural se nutren principalmente de esa diversidad cultural, señala Martel. En Estados Unidos hay 3,3 millones de estudiantes hispanos y 1,3 millones de estudiantes asiáticos. Estados Unidos se renueva gracias a esa diversidad interna y externa, y esto se percibe en sus directores y directoras, en sus actores y en sus actrices, ya sean afroamericanas, latinos o asiáticos. Los directores de Hollywood provienen de todo el mundo. Por ejemplo,
Cerca, James Cameron, que es canadiense, o más lejos, Ang Lee, que proviene de Taiwán. La diversidad es una nota formidable de promoción e identificación del cine estadounidense. En términos de entretenimiento, del mainstream, Estados Unidos no es simplemente un país, ni siquiera un continente. Es el mundo, o por lo menos es el mundo en miniatura para las industrias creativas. La americanización de la cultura del mundo a partir de la segunda mitad del siglo XX se ha traducido en el monopolio de imágenes y de sueños. Pero hoy ese dominio que tenían comienza a estar de alguna manera cercado, no amenazado, pero sí cercado por China, por India, por Brasil, por los países árabes y también por los que denominamos países viejos, ya sea Japón o ya sean los países de la vieja Europa. Que es el último capítulo. Exacto. La resistencia al mainstream en Europa. Por lo tanto es competencia y es lucha que se dan en paralelo y bueno, hay que ver quién se alimenta de quién y quién en esta competencia, todavía no sabemos, va a salir victorioso. Yo cuando volví a ver la serie, ahora en estos días, la leí en la clave de este libro. Agradezco la fortuna de haberme equivocado en la tecnicatura y estar cursando el seminario de distribución cinematográfica que el profe Octavio Nadal está dando y que es el que recomienda este libro. Siempre las equivocaciones te llevan a buen puerto. En la ciencia muchas veces. Bueno, no siempre, pero digo, en mi caso sí. Y bueno, me ayudó a hacer una relectura de este fenómeno. Bien, así que hemos... Capítulo atípico para nosotros. Para nosotros. Si bien tenemos capítulos de podcast, de análisis de películas, de películas, exactamente. Lo podemos relacionar de una manera, por hacer una síntesis rapidita, ¿no? Cuando en historia nosotros decimos, bueno, hay historia social, historia política, historia económica, de la cultura. Historia de la cultura. Y la historia de la cultura nos ha demostrado a lo largo y en sus distintas experiencias lo importante cómo ahí se empieza, es el catalizador de algo, por algo. Brodel decía, tal vez sea el más lento de todos, pero suelen ser los cambios más sólidos, porque son los que en el tiempo permanecen. Y bueno, esta es una forma de aproximarnos a la historia cultural de nuestro tiempo, un aspecto de nuestra historia cultural, pero que si a eso le agregamos cuestiones recientes que se han estado que se están debatiendo desde hace un mes. Y que pasan por el circuito oficial, por ahí académico, de la historia. Vuelvo a repetir, dentro de una historia económica hay una historia de las empresas y dentro también hay un cruce con la historia de la cultura. Bueno, es un fenómeno que pareciera ser, tiene que ser observado con mayor detenimiento para entender ese proceso que se está instalando a partir de las innovaciones tecnológicas que son imparables y que va demoliendo las viejas formas de exhibición que estuvimos acostumbrados. Nos queda esa nostalgia de la librería, nos queda esa nostalgia del negocio de diario, de la vieja sala cinematográfica. Lo cierto es que la industria cinematográfica se apoya en esa innovación tecnológica con respecto a la sala y la televisión. Y en nosotros, que somos un VOD, somos un video on demand. ¿Y por qué es VOD? ¿Saben por qué? Porque uno lo ve cuando quiere. Esa es la ruptura con la grilla de programación. Lo miro cuando yo quiero. Y todas las aplicaciones hacen eso. Miro el capítulo hasta la mitad y lo sigo y lo retomo cuando yo quiero. Así que, bueno, atípico, pero creíamos que valía la pena encarar. Valía la pena encarar. No sé qué próxima cosa me equivocaré y terminé. No, pero creemos porque esto, o sea, es algo que nos viene rondando, también de alguna manera tiene una conexión por otro lugar,
cuando hablamos de virtualidad y de educación virtual. Y de educación virtual. Y cómo los bots, el video de más puede ayudar. Hace un mes el mundo está debatiendo acerca de la cuestión de la inteligencia artificial. Seremos protagonistas del empalme de dos mundos que no sabemos cómo va a continuar. Va a terminar muy bien, porque vos imaginate un video de aporte de la historia que hace historias coloniales, que la inteligencia artificial pueda modificar la voz y subtitularlo en 200 idiomas. Es un beneficio. Es un beneficio. Es un beneficio. Bueno, no tu avatar. No, esos son otros costos. Esa es otra historia. Otra historia y otros costos. Bueno, como siempre le decimos, ahora miro a cámara. Feliz octavo año, Diana, y gracias por siempre. Estamos acá, al frente. Y bueno, como siempre les decimos, muchas gracias por acompañarnos. Suscríbanse por favor al canal de YouTube de Aporte. Si les gustó, les dan un like, toquen la campanita para recibir las novedades, suscríbanse. Y como siempre, bueno, hasta un próximo capítulo, que por supuesto será algo totalmente diferente a lo que charlamos hoy. Pero bueno, después hay que ir buscando todos los que se asocian. No se toca el corpóreo blanco porque costó unos pesos. Bueno, hasta la próxima. Un abrazo, un cariño a todos y nos estamos viendo.